Hoy nos acompañan en nuestros estudios de Radio Sefarat los representantes de dos comunidades religiosas en España. Mariano Blázquez es secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y Jacobo Israel Garzón es el presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Bienvenidos a los dos. Bien hallado, Alex. Muchas gracias. Las dos comunidades han presentado una serie de propuestas al Estado, ¿no?, a las representaciones oficiales del Estado, al gobierno, para el avance de la neutralidad y la libertad religiosa en España. ¿Cuáles son las propuestas así en términos generales? Bueno, en primer lugar, por parte de la comunidad judía, lo que hemos hecho es la elaboración de un documento que hemos presentado en borrador a alguna instancia, pero presentaremos oficialmente a la instancia pertinente, que es el ministro de Justicia, y a otros ministerios y al gobierno, así como a los representantes en el Parlamento, los portavoces en el Parlamento de las minorías parlamentarias y a la prensa nacional e internacional. Esto es lo primero. En segundo lugar, el documento trata pues de aspectos que desde el punto de vista de las comunidades judías, y entiendo que en el protestante desde el punto de vista de las comunidades protestantes, son discriminatorios del Estado y respecto a la minoría religiosa, y las propuestas para modificar esta condición de discriminación. En particular, hay 10 propuestas en este caso. Algunas afectan desde temas económicos, como otro es el quebranto de la neutralidad, como otro es la pasividad ante el antisemitismo, la aportación en el tema de seguridad, etcétera. Pues sí, efectivamente, se trata de dos líneas convergentes hacia un único propósito, y es mejorar pues el nivel de calidad de la libertad religiosa que tenemos en España, y en concreto de sus instituciones, para que tengamos un Estado, como dice nuestra Constitución, que sea neutral, al menos no confesional, y eso al menos tiene que significar que sea neutral ante el hecho religioso, que las instituciones del Estado no se decanten o muestren sus preferencias hacia una determinada confesión. Eso lo tienen que hacer las personas, pero nunca las instituciones. Deben de tratar a todos por igual, manteniendo, eso sí, criterios de representación, etcétera, pero nunca de exclusión o de preferencia institucional. Estamos en un mes en que todos los españoles estamos preparando la declaración de la renta. Este es uno de los puntos que se trata en el documento, en la propuesta, ¿no?, para el avance de la neutralidad religiosa. ¿Cuáles son las demandas? Desde el punto de vista económico, nosotros hemos visto 4 elementos que son fundamentales. Por un lado, el Estado tiene una asignación presupuestaria con la Iglesia Católica en los presupuestos generales del Estado, no así con ninguna otra confesión religiosa. Eso de por sí ya es discriminatorio. En segundo lugar, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hay una casilla para la Iglesia Católica y otra casilla para fines sociales. Nosotros lo que pedimos es que de la casilla para fines sociales haya una parte para la comunidad judía, para temas diferentes del culto. Un tercer tema es el IVA en los templos. El IVA para las iglesias están exentas, de las iglesias católicas están exentas de IVA, y no así las sinagogas. Por lo tanto, un lugar de culto judío resulta simplemente un 16% más caro que un lugar de culto católico, a los mismos elementos, claro está. Y es un 16%, no es un 7%. O no, sea, es un que 16%. Una vivienda afecta al IVA del 7%, pero un templo al IVA normal, que es el 16%. Así que es una situación que es un gravamen bastante importante. Construir una sinagoga o una iglesia evangélica cuesta un 16% más que una... A los mismos elementos, con los mismos elementos cuesta un 16% más. Sí, los ladrillos son los mismos, pero el IVA no. Y luego hay otro tema que es la necesidad de que el suelo público esté objetivizado, la concesión de suelo público. Para nosotros, nos resulta dificilísimo o imposible acceder a suelo público, y no así a la Iglesia Católica. Y esto no sé si en el caso vuestro de los protestantes sí, es lo mismo. No, las cesiones de suelo son prácticamente contadas, y yo creo que debería establecerse un procedimiento para garantizar que las confesiones religiosas, con acuerdos de cooperación, puedan obtener sus comunidades el acceso de determinadas formas. Habría que verlo a suelo público, que la Federación Protestante y la Federación Judía pues pudiéramos tener un local digno donde desarrollar las actividades, amplio, y
Así también los diferentes lugares de culto, pero tal y como está el suelo, por ejemplo en Madrid, es absolutamente imposible, no importa el dinero que se tenga, es que está fuera casi de todo alcance, porque el suelo de los ayuntamientos, el precio está politizado, los ayuntamientos declaran una zona como urbana, urbanizable, y entonces hacen que el precio de ese suelo suba enormemente por la diferente calificación que se ha realizado. Entonces, de hecho, de ahí es una fuente muy importante de financiación de los propios ayuntamientos. Lo que pedimos es que de esa fuente tan importante también se beneficien las comunidades religiosas. En temas de suelo dotacional, ten en cuenta que además yo creo que tanto en el caso de los protestantes como en el caso de los judíos tenemos un déficit de infraestructuras que viene precisamente de la política que en España se siguió hacia las minorías durante la época hasta de la Inquisición, es decir, hasta 1834, y luego mucho más recientemente la política que el franquismo impulsó hacia estas minorías a partir de 1939 hasta comienzos de los años 50, y esto nos ha dejado en una debilidad, de un déficit de infraestructuras muy difícil de sostener. Es decir, que el Estado debería ser doblemente sensible, tanto en el caso de una comunidad como de otra, al hecho histórico que han sido políticas del Estado las que han permitido que estas comunidades tengan un déficit de infraestructura tan importante como el que tienen. Curiosamente se menciona por la Iglesia Católica el hecho de la desamortización de Mendizábal como una de las causas por las cuales debe mantenerse la asignación religiosa, y ahí se olvida que, claro, al resto de las confesiones se nos deja al margen cuando ha habido una expropiación muchísimo más importante con la comunidad judía y también con la protestante. También se nos ha impedido tener lugares y algunos han sido expropiados, desaparecieron las escrituras durante la guerra civil, etcétera. Entonces eso muestra que algunos lugares emblemáticos del judaísmo están ahora en manos de la Iglesia Católica. Pues gracias a Dios, en un sentido, porque al menos ellos han protegido algunos de estos lugares, pero no están en las manos de los que deben estar, era de los titulares originarios. Yo no sé si ese lugar u otro, pero al menos debe buscarse una fórmula de compensación de las comunidades religiosas que han sufrido persecución en España histórica, para que puedan tener también ese derecho al suelo público. Esta es otra vía, no solamente las comunidades modernas, sino también tener en cuenta el perjuicio histórico que se ha causado a las confesiones religiosas minoritarias. Otra propuesta a tener en cuenta, que se cita en el documento que ha hecho público la Federación de Comunidades Israelitas, se habla del quebranto de la aconfesionalidad constitucional y se pone dos ejemplos. Uno de ellos es el de el funeral de Estado que se celebró tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, según el rito católico, en la Catedral de Almudena. Así, digamos, eso sería otro ejemplo de escasa sensibilidad por parte del Estado hacia las minorías religiosas. Yo creo que es que hay un tema importante, es decir, nuestra Constitución explicita claramente la confesionalidad del Estado, pero esto no ha entrado en los que han regido el Estado durante mucho tiempo. Yo comprendo que España es un país mayoritariamente católico, esto yo creo que es difícil no aceptarlo y está claro. Sí, no. Pero si el Estado se define como aconfesional, significa que desde el Estado no se hacen elementos confesionales, o si cuando se hacen pluriconfesionales, o se hacen fuera de las confesiones, manteniendo el total respeto a todas las confesiones. Y esto no se hace así en numerosas ocasiones, es decir, no se hace así, no se hizo así en el funeral de Estado, donde protestamos además públicamente, y no se hace así cuando se nombra capitana general de las fuerzas de no sé qué a la Virgen. Yo comprendo que dar una medalla, a lo mejor pues le pueden dar una medalla a la Virgen o a quien quieran, es decir, pero nombrar capitana general o hacer un funeral de Estado son temas mayores, vamos. Recientemente ha habido una sentencia que ha salido en la prensa donde todavía se obligaba a un militar, creo que era, no sé, recuerdo si era un militar o un policía, a acudir como escolta en una procesión religiosa que había sido ordenada. Entonces ellos tenían que ir acompañando allí en la procesión a una determinada imagen. Entonces esta persona hizo saber su disconformidad con ese acto y pidió permiso al menos para ser
eximido de esta situación, no le fue concedido, entonces él acudió y fue a la procesión, pero interpuso recurso. Le condenaron inicialmente pues por haber parece que no acatar adecuadamente esas órdenes, pero finalmente el Tribunal, creo, Constitucional le ha declarado absuelto de acompañar a esa imagen, porque eso es un acto en principio que no debería haberse producido. Y hay un voto particular de uno de los magistrados que incluso llega a decir que lo que no se debería haber producido es el acompañamiento, no que este señor hubiera sido eximido de acompañar a la fuerza pública en la ceremonia religiosa, en la procesión, sino que la fuerza pública no tenía que haber formado parte de esa ceremonia, porque mantiene una alianza, establece una conexión intrínseca entre una figura religiosa y el Estado español y su brazo armado. Entonces eso es una connotación muy fuerte que evoca sentimientos de épocas pasadas que son muy desagradables, y yo creo que debería tenerse la suficiente sensibilidad para ir alejando poco a poco esa situación. Y los militares, que sean religiosos, que vayan a las procesiones, pero vestidos de civiles, y si tienen que ser protegidas, pues que se haga un cordón para que la procesión transcurra libremente, pero nunca que formen parte de ellas diciendo las Fuerzas Armadas Españolas son los garantes de la adoración a determinada imagen, porque eso no es su cometido. Ahora, ¿qué posibilidades de éxito, de buena acogida por parte del gobierno? Y también os pregunto si habéis visto algún tipo de cambio entre el gobierno anterior y el actual respecto a estas demandas. ¿Qué posibilidades de cambio veis a partir de Yo quiero decir positivamente algo. Durante mucho tiempo no hemos tenido acceso a presentar demandas. Yo creo que ahora sí se tiene más fácilmente acceso. Pero yo soy muy claro y muy pragmático. No es el problema solamente del acceso, es el problema de la consecución de las demandas. Lo que estamos pidiendo es algo que va en la línea de la constitucional, en la línea de la confesionalidad del Estado, que en la última Constitución, y hace ya 26 años, nos dimos. Y por lo tanto no estamos pidiendo nada más. Entonces creemos que tenemos razones suficientes. Yo creo que en este gobierno tenemos más acceso, pero hay que esperar a que además este acceso se convierta en aprobación de las pautas que indicamos y de las propuestas que hacemos. Sí, parece que lo que en principio descubrimos es una mayor sensibilidad, que es lo que antes nos quejábamos, donde parece que fuera de la Dirección General de Asuntos Religiosos nadie quería saber de los problemas que había en España sobre libertad religiosa, sobre la práctica libre y sobre la ausencia de discriminación que sufren las confesiones minoritarias. Nadie quería saber, y la Dirección General decía que no tenía competencias. Estábamos en una situación de absoluta imposibilidad de salir, y por eso pues se iniciaron una serie de diálogos entre protestantes y judíos y también musulmanes, para ver cómo podíamos romper esto. Fundamentalmente esto ha fraguado ahora en una iniciativa que hemos ido cada uno por su lado, los judíos y los protestantes, donde hemos presentado cada uno una serie de medidas examinadas por su lado, pero sin duda las nuestras están influidas en las vuestras y viceversa, ¿no? Que hay una influencia común, porque hay un problema que nos afecta a todos común, y es que es necesario avanzar en esta materia. Y estamos persuadidos que tenemos que ir adelante, no solamente en España, sino incluso acudir a la presión internacional para que España avance en materia de neutralidad religiosa. No se ha conseguido ningún cambio sin una determinada posición de fuerza, de tener que llegar a decir, bueno, esto ya sabemos que es un derecho, pero es que usted tiene la obligación de concederlo, no simplemente de reconocerlo, tiene la obligación de trabajar, si es que de verdad es un derecho, y si no, díganoslo, para combatir esa situación. En la época anterior, pues ese camino parecía que estaba
completamente cerrado legislativamente hablando, y tuvimos mucha paciencia exponiendo todas estas situaciones y otras, pero muy buenas palabras, pero al final no hubo resultados. Ahora no sabemos qué ocurrirá. Yo también soy cauteloso, no quiero pensar nada. En España hay una mayoría católica, pero sobre todo una jerarquía católica que se resiste a determinados cambios porque los ve peligrosos hacia ellos, cuando no debería pensar así, sino que lo que se está pidiendo es una neutralidad y una igualdad, no un perjuicio para ninguna confesión religiosa, pero a veces esto no se siente así, y el Partido Socialista necesita el voto de la derecha, de los católicos de izquierdas, y entonces tiene que contentarlos. A nosotros nos parece muy bien, pero ha de contentarlos con una medida de igualdad. Y nosotros esperamos que en las conversaciones con ellos podamos, además de esta sensibilidad, conseguir algún hecho que marque una pauta en el avance de las libertades, no solamente de judíos y de protestantes, sino de todas las religiones en España. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que las medidas que pedimos no van absolutamente en contra para nada de la Iglesia Católica, simplemente del derecho de todos los ciudadanos, en función, con el pleno respeto a todas las confesiones, de no ser discriminados como grupo y como grupo religioso, y sobre todo de aquellos grupos que tienen acuerdos firmados con el Estado. El problema es que hemos pasado casi 26 años de la Constitución, y hemos pasado 12 años después de firmados los acuerdos con el Estado como confesión de profundo arraigo, y nos encontramos con una situación de discriminación que es heredera de las situaciones de discriminaciones que proceden del franquismo y que en su última instancia proceden de aquella época para nosotros nefasta e inquisitorial. Y necesitamos romper ese desequilibrio, pero no para nada en contra. No queremos quitarle sus subvenciones, ni queremos quitarle nada a la Iglesia Católica, no queremos quitarle su peso en la sociedad, que es alto, al contrario, ella debería ser el principal garante de las confesiones minoritarias, porque en realidad las confesiones minoritarias no tienen nada en contra de la confesión mayoritaria, simplemente que el Estado es más neutro, el Estado se ha definido como aconfesional, pero nosotros también pedimos que sea un aconfesional con pleno respeto a todas las confesiones religiosas, no un Estado que se retira y dice la religión no me interesa. Pedimos que sea completo en respeto a todas las confesiones religiosas y todas aquellas con las que tiene acuerdos. Esperemos que estas medidas, estas propuestas lleguen a buen fin y tengan éxito. Mariano Blázquez, Jacobo Israel Garzón, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat. Gracias a vosotros.